Las verdaderas cifras del coronavirus, COVID-19. Las cifras de los buques, aplicación a Ecuador, Guayas y a España. A partir de los casos de los 4 buques en donde se observó la infección bajo condiciones prácticamente experimentales y con varios miles de personas a bordo cada uno, ver nuestro informe al respecto, se pueden deducir los siguientes números. 1. Una mortalidad de 0,22% para la población adulta, es decir, 2 por 1000. Como por debajo de los 40 la mortalidad es ínfima, se puede considerar prácticamente igual a la mortalidad para el total de la población en términos absolutos. La tasa de mortalidad para la población en general se situará en torno al 1 por 1000, dependiendo de la forma de la pirámide demográfica. 2. Una latencia de poco menos de 14 días, periodo durante el cual el COVID-19 es altamente contagioso. 3. Una mortalidad que ocurre principalmente alrededor del día 20 de la infección. 4. Una población susceptible de 20% si hay fallas en las medidas de contención o poco más de 10% con medidas de contención rigurosas. En la población joven tenemos un caso de apenas 13% en un entorno de dificultades para aplicar la cuarentena. Otros datos interesantes que salieron en la exploración de los buques son falsos negativos en 1 de cada 5 casos para los test de mejor calidad, en tanto que para los diagnósticos por síntomas el error es nulo en los buques, y hablando de falsos negativos. Además, teníamos previamente que el 96% de las muertes están por encima de los 60 años, los hombres son más susceptibles que las mujeres, y por debajo de los 20 años es muy raro ver casos, números todos que ya conocíamos. Con estos números podemos sopesar los números que se manejan en diversos países sobre la epidemia y su expansión. Veamos el caso de España. La epidemia en España está bien avanzada y está ya claramente en su fase descendente, al igual que en Italia. El ejercicio que hacemos aquí usa este caso para deducir los números claves de la curva epidemiológica o curva EPI. La curva que ilustramos es la siguiente. F de t igual a por E a la menos BE a la menos CT, donde E es el número de Euler, T es el tiempo en días, A es la población susceptible, B es un parámetro inicial y C es un parámetro de crecimiento. En lo que sigue construimos una curva EPI para España, de manera que los muertos reportados en una curva suavizada cuadrarán con los resultados de la curva EPI con una mortalidad de 0,22% sobre la población adulta afectada 20 días antes, ajustados a 5/3 según información de su registro de muertes por COVID. Una gran ventaja de España a la hora de hacer este ejercicio es el hecho de que la totalidad del país fue infectado de manera casi simultánea, de manera que podemos construir una única curva para el país y compararla con los números publicados. No usamos aquí la cifra de contagios, pues los tests son muy malos y se aplican en cada país de manera diferente, tanto en cantidad como en calidad. Nos basamos en números necesarios para que haya una mortalidad como la observada. La mortalidad se ajusta, en el caso de España, según la observación de que hay 66% de más muertes que las esperadas en este periodo, una vez descontadas las del COVID-19. El resultado más importante de este ejercicio es que todos los números que llegamos a observar están ya envejecidos en el momento en que los observamos. 1. Cuando el número de muertes empieza a ser preocupante, unos días antes de la imposición de la cuarentena, en amarillo, el 14 de marzo, el pico de contagios ya había pasado. Hacía 2 días que el pico de contagios había alcanzado los 277.000 españoles por día. El 14 de marzo, el día de la cuarentena, ya eran menos y había 3,7 millones de españoles infectados por el coronavirus de un total susceptibles de 7.900.000. Esto es, había alcanzado ya a la mitad de la población susceptible. Cuando se alcanza el pico de mortalidad, los primeros días de abril, los contagios adicionales diarios habrían pasado de ser 300.000 a ser apenas 100.000. Y esto sin medidas de cuarentena, puesto que el efecto de la cuarentena no se vería en las muertes de esos días, que habían sido generadas 20 días antes. Cuando comienza a descender la mortalidad en los primeros días de abril, ya una parte sustancial de la población española estaba inmunizada contra el virus. El 12 de abril, 7,5 millones tendrían la enfermedad o habrían salido de ella. Esto es el 95% de la población susceptible de 7,9 millones. A partir del día 14 de abril,
los números comienzan a reflejar los impactos de la cuarentena y allí veremos ojalá una caída más acelerada de las muertes que lo predicho por la curva, pero será en todo caso un descenso marginal, puesto que ya la población susceptible es una fracción insignificante. Otros resultados confirman los datos que obtuvimos de las condiciones experimentales en los buques. 1. Población susceptible alrededor del 20% del total. Obtenemos en este caso 17%. Un número mayor entra en conflicto con la mortalidad, la velocidad del contagio, el evidente descenso en la curva que está ocurriendo a lo largo de abril, etc. Todo indica que las cuarentenas en los buques, incluso allí donde hubo fallas, son más radicales que las medidas de cuarentena aplicadas a todo un país. 2. La mortalidad es inferior al 0,22% deducida en los buques. El mejor número es 0,13% para la población adulta y algo menos de 0,1% o 1 por 1000 para la población en general. Las condiciones sanitarias pueden ser mejores y la hospitalización oportuna puede tener efecto. Y tal vez la conclusión de mayor importancia práctica. Los resultados de los que entregan los test se revelan insuficientes. Según los resultados de los buques, se pueden usar como una aproximación estadística al tamaño de la epidemia dentro de una población en general, pero no se deben usar los resultados de los test para descartar casos individuales. En todos los casos donde se han usado de esta manera han permitido la expansión de la epidemia al liberar falsos negativos que continúan el contagio. ¿Qué ocurrirá al levantar las medidas de contención? Según estos números, prácticamente nada. Cuando la curva inicia su descenso es porque la población susceptible ya se ha contagiado en su mayoría. 95% de la población ya no es susceptible, aproximadamente. Este número es más o menos el porcentaje de las personas no vacunadas en los países modernos, debido a diversos motivos. Las vacunas, sin embargo, ofrecen sus efectos positivos, a pesar de ese 5% de no vacunados, que además pueden servir como población de control para efectos epidemiológicos. Incluso puede ser mala idea llegar al 100% de inmunidad hablando de vacunas. El beneficio de las medidas de contención ya fue obtenido. Se trataba de evitar una congestión de las urgencias, objetivo que se logró con dificultades, pero una cuarentena impuesta unas semanas antes hubiera sido más útil. Esta última conclusión nos enfrenta al dilema más difícil en esta coyuntura. Las autoridades deben tomar decisiones con información necesariamente incompleta, pues deben pensar siempre como si estuvieran a 2 semanas de retardo con respecto a la realidad. Algo como lo que ocurriría en el control de una senda espacial a días luz del control, como el Voyager, que está en el exterior del sistema solar. Cuando los ingenieros reciben información de la sonda sobre un asteroide en curso de colisión, ya es demasiado tarde. La sonda se perdió. Si los ingenieros mismos no han detectado el asteroide y enviado la orden de desvío con antelación, el aviso de la nave ya no sirve para nada. ¿Qué es lo que veremos en el siguiente caso? El de Guayas. El caso de Ecuador, Guayas. La epidemia en Ecuador ha estado restringida a la provincia de Guayas, al menos hasta hace unos días. Un 70% de los fallecimientos del registro oficial ocurrían únicamente en esta provincia. Aquí tomamos los números deducidos de los buques y de España y ajustamos la curva EPI a los datos disponibles de Guayas. Los datos de Ecuador están gravemente subregistrados, así produzcan los datos de mortalidad confirmada y probable por COVID-19. Según recientes informes de prensa, la Oficina de Registro Civil de Guayaquil informó de un exceso de defunciones de 11.000 personas desde que se presentó la epidemia. En lo que sigue, usaremos los datos del registro civil. Con estos datos tenemos los siguientes resultados. 1. La población susceptible llega al 40%, lo cual indica grandes dificultades para realizar la cuarentena. En los buques con fallas en la cuarentena, este indicador llegó a 20%. 2. El parámetro de velocidad, .130, indica una duplicación diaria del número de casos, inicialmente. El dato puede, sin embargo, estar afectado por la estimación de muertes en el primer periodo. 3. La letalidad es más alta que en España. 8 por 1000 de los infectados mueren, en contraste con 5 por 1000 en España, lo cual resulta sorprendente, pues al tener en cuenta la juventud de la población en Ecuador, el impacto debería haber sido bastante menor. Como resultado de dicha letalidad y de la distribución de la población de Guayas, tenemos una mortalidad para el total de la población de 3 por 1000, incluso mayor que la presenta en los buques, de 2 por 1000, y nuevamente para una población notablemente más joven que la de los cruceros. Observamos al comparar con España y con los buques vulnerabilidades en Ecuador que estudios posteriores deberán ahondar. En particular, ¿por qué se da una población susceptible tan alta? ¿Por qué se da una velocidad del contagio de ese tamaño? ¿Por qué resultó la enfermedad casi 4 veces más mortal en Guayas que en España? Siguiendo el registro oficial, las medidas tomadas parecen suficientemente oportunas. Casi 2 semanas antes de la primera muerte del registro oficial se comenzaron a tomar medidas de aislamiento y una semana antes se estableció una cuarentena generalizada. Y a pesar de ello, los servicios de salubridad pública de Guayaquil se vieron sobrepasados en ese primer momento porque la velocidad sorprendente del contagio tomó a las autoridades desprevenidas. Ahora bien, un cierto número de casos no reportados y no tratados explicarían la velocidad aparente tan alta y la sorpresa de las autoridades, que no habrían tenido señales de alerta.
Así que el principal problema de Guayaquil habría sido que la información fue muy tardía. Y el problema continúa en la actualidad. Observemos la curva según los datos oficiales, en donde el pico de mortalidad todavía no ha ocurrido. Sin embargo, a partir de las cifras del registro civil, ese pico pasó hace ya 2 semanas, 1 de abril, 637 muertos. Y la curva está en su fase final. El desfase con la información oficial es abismal. Es posible que haya habido factores como cierto grado de indisciplina de la población, el hacinamiento, densidad y calor de Guayaquil, o el que una parte de la población no reporte ni no trate los casos por no tener acceso al servicio médico. Pero aparte de esos factores, una parte de las fallas se pueden atribuir a las administraciones de salubridad de Guayaquil y de Ecuador, que fueron reactivas. Esperaban a que el Voyager enviara señales de alarma, y en estos casos las medidas deben tomarse 2 o 3 semanas antes de recibir las señales de alarma. Perspectivas. De acuerdo con nuestros cálculos sobre el registro civil de Guayaquil, la epidemia en Guayaquil ya terminó y se habría llegado a la inmunidad del rebaño, con 94% de inmunidad al día 18 de abril. Otros resultados para que sigue la epidemia. Se pueden esperar unos 11.000 muertos en total. Algo menos del 10% de estas muertes no serán generadas por el virus, sino por el desorden generado por la emergencia en los servicios de salud. El pico de mortalidad ocurrió en el último de marzo, en curiosa simultánea con la epidemia española. En la primera semana de mayo los muertos diarios estarán por debajo de 10. Para el día 20 de abril, el 95% de los guayaquileños susceptibles ya habrán tenido la enfermedad COVID-19. Con este límite se ha alcanzado la inmunidad de rebaño propia de las vacunas normales, polio, tuberculosis, etc. De manera que para ese mismo día podrían levantarse la cuarentena sin problemas y sin ninguna restricción, por lo menos en lo que a Guayaquil concierne. En los días recientes se ve un empinamiento de la curva de muerte según el registro oficial, la cual no está centrada en Guayas. En el resto del país ha estado dándose otra epidemia, la cual cuenta con una curva EPI independiente. Recordemos que la primera conclusión al observar las cifras españolas fue que todos los datos observados eran ya obsoletos en el momento en que se conocían. Lo mismo puede ocurrir con el levantamiento de la cuarentena. Hay que evitar que se levante más tarde de lo necesario. Hay cálculos que indican pérdidas del 1% del producto cada semana. Tan dañina como la tardanza en decretar la cuarentena puede ser la tardanza en levantarla.